Bueno, pues continuamos con el trabajo de esta mañana, ya con esta ponencia dedicada a la escuela como plataforma de evangelización. Es un placer presentar a don Manuel Cortés Soriano, religioso marianista, del que, como algunos de ustedes, pues tuve la suerte de ser alumno suyo en el CRETA hace ya unos pocos años. Valenciano, licenciado en Ciencias Físicas y Teología, ingresó en el noviciado de la Compañía de María en 1961 y fue ordenado sacerdote en Friburgo, Suiza, el 24 de marzo de 1974. A lo largo de todos estos años de vida religiosa, pues ha sido superior de comunidad, capellán de colegio, maestro de novicios, del que guarda buen recuerdo, cura párroco provincial de Zaragoza, del 89 al 97, que fue el periodo en el que fue profesor del CRETA. No, fue antes. O antes ya, impartiendo la materia de antropología teológica y mariología. Y tras un periodo en Barcelona, pues fue superior general de la Compañía de María, de marianistas, del 2006 al 2018. Los dos periodos consecutivos de 6 años. En la actualidad está en la comunidad marianista de aquí del canal, en el Colegio Santa María del Pilar. Bien, como religioso marianista, su vocación, siguiendo los pasos del padre Chaminade, y la pasión por la enseñanza, pues van de la mano. Y creo que lo recoge muy bien los títulos de dos de sus publicaciones más recientes. Ser para educar y educar para ser, escrita en colaboración con don José María Arnaiz, y Merece la pena dar la vida por Jesús y María, centrado en la vida y espiritualidad del también marianista José María Salaberry Alanegui, que dedicó toda su vida a la educación. Pues gracias, Manuel, por seguir colaborando con nosotros, por tu disponibilidad. De nuevo, pues desde tu regreso de Zaragoza, sabemos que podemos contar contigo, estáis ahí disponible. Y gracias por querer compartir con nosotros tu experiencia y tu pasión por la enseñanza en esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. ¿Se oye bien? Bueno. Gracias, un placer también para mí poder estar aquí en estas jornadas. Agradezco mucho la invitación y también pues la importancia que se da a la escuela como plataforma de evangelización. Saludo no solo a los presentes, sino también a todos los que están conectados por Internet. Y sin más preámbulos, para ganar tiempo, que no tenemos mucho, pues paso a desarrollar un poquito el tema este. ¿Perdón? No se oye, ¿eh? Utilizar este. Bueno. A ver, ahora se oye más. A ver si viene. ¿Ahora se oye? Ahora, bueno. Bien. Bueno, superadas las cosas técnicas, pues vamos a desarrollar este tema. Antes de empezar, quiero recordar a los presentes físicamente y a distancia que Escuelas Católicas sacó un documento precisamente en plena pandemia, por lo cual no sé si va a tener o ha tenido mucha repercusión, y que se titula Escuela Evangelizadora, una propuesta para encarnar el Evangelio en centros educativos.
Este documento es muy práctico, está bien, y yo a los que están en la escuela comprometidos y trabajando lo recomiendo. Yo no voy a reproducir el documento, por supuesto, sino a moverme en una reflexión sobre las raíces del por qué y cómo la escuela es evangelizadora. Me parece muy importante siempre recordar las raíces, promoverlas, descubrirlas, hacer que nos fijemos en ellas. Como pasa con los árboles, las raíces están debajo y muchas veces no les hacemos caso. Pero en este caso es importantísimo. Debemos ser conscientes de por qué y cómo la escuela es evangelizadora. He proporcionado un resumen, es un resumen sintético, pero es más que un guión el que tenéis en las carpetas y en los papeles, que puede ayudaros posteriormente a recordar lo que digamos aquí, ¿no? Y empiezo también en el guión que os he entregado con una cita que es de un documento titulado Dimensión religiosa de la educación en la escuela. Es un documento de 1988 de la Congregación para la Educación Cristiana. Y es: la escuela es lugar de evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral, no en virtud de actividades complementarias o paralelas o paraescolares, sino por la naturaleza misma de su misión, directamente dirigida a formar la personalidad cristiana. Voy a desarrollar toda mi ponencia tratando de demostrar esto, que la escuela no necesita hacer malabarismos extras, sino ser escuela, realmente, y que por su naturaleza es evangelizadora. Tenemos que partir del documento de Vaticano II, Gravissimum Educationis Momentum, que proyectó, es simplemente una declaración, no es una constitución, no es tampoco un documento, digamos, muy normativo, porque además los mismos padres dijeron que había que desarrollar eso más adelante, pero sí que es una declaración que pone el acento en lo que son las bases y las raíces de la educación cristiana y por lo tanto de la escuela cristiana. Como sabemos, cuando se convocó el Concilio Vaticano II, Juan XXIII ya generó una comisión preparatoria que preparó documentos diversos que luego los padres conciliares fueron, no digo tumbando, pero por lo menos modificando enormemente, ¿no? Pasó lo mismo con este documento. Originariamente era un documento largo sobre la escuela católica y el concilio modificó la orientación, hizo un documento corto sobre la educación. Ese cambio es significativo. Y el documento desarrolla 3 principios. El primer principio es recordar que la educación va más allá de la instrucción. No se puede identificar educación e instrucción. Es un principio importante que fundamenta también la actividad de la escuela católica, que no está ahí solo para instruir, está para educar. El segundo principio importante en el que se basaba Gravissimum Educationis Momentum es que el centro de la educación es la persona y se trata de educar a la persona a través de 2 dimensiones fundamentales que la forman y forman su identidad.
Esas dos dimensiones son la dimensión cultural y la dimensión social. El concilio dice, en cumplimiento de la función de educar, es el número 4 de Gravissimum Educationis Momentum, la Iglesia se preocupa de todos los medios aptos para esa educación. Y ahí distingue los que le son propios a la Iglesia, dice, sobre todo de los que le son propios, el primero de los cuales es la instrucción catequética, que ilumina y robustece la fe, anima la vida con el Espíritu de Cristo, etc. Y sigue, la Iglesia aprecia mucho y busca penetrar de su espíritu y dignificar también los demás medios que pertenecen al común patrimonio de la humanidad y contribuyen grandemente a cultivar las almas y formar a los hombres, como son medios de comunicación social, múltiples grupos culturales y deportivos, asociaciones de jóvenes y, sobre todo, la escuela. Interesante porque el concilio reconoce que la escuela no es un medio propio de la Iglesia, sino que pertenece al patrimonio de la humanidad. Y como tal, tiene también su carácter propio, autónomo. Por eso sigue en el número siguiente, Gravissimum Educationis, diciendo, entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura, conquistada por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mejor comprensión mutua. Además, se constituye como un centro de cuya laboriosidad y cuyos beneficios deben participar a un tiempo familias, maestros, etc. Es decir, la vida humana se forma en la escuela. Formamos a las personas humanas a través de la cultura, que como veremos más adelante es imprescindible para adquirir una identidad humana, y a través también, como no, de la socialización de la persona. En tercer lugar, el concilio marcó las notas que caracterizan a la escuela católica. Denominación escuela católica que en los documentos de la Iglesia abundantes sobre la escuela ha ido evolucionando y actualmente ya no se usa escuela católica sino escuela cristiana. Pero bueno, el concilio habla de la escuela católica y entonces dice que la presencia de la Iglesia, es el número 8 de Gravissimum Educationis, la presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta de modo particular por medio de la escuela católica. Esta busca, no en menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente comunitario escolástico animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad. Ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de su propia persona crezcan a un tiempo en esa criatura nueva, ¿sí?, que produce en nosotros el bautismo, ¿no?, según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y de los hombres. Estos son los tres
pilares sobre los que se asienta o debe asentarse la educación católica. Entonces, voy a desarrollar mi tesis, se puede decir así, en 3 puntos, que son 3 aspectos que la escuela no puede olvidar nunca y que desgraciadamente no los atendemos suficientemente. El primer aspecto es la formación integral de la persona a la luz de Cristo. No podemos olvidar esto. La escuela tiene que evidenciar que está ahí para la formación integral de la persona. Eso requiere, es importantísimo, que formule la escuela qué ideal de la persona quiere. Evidentemente, la cuestión antropológica es fundamental. Es fundamental y tiene que explicitarse. Y es fundamental la cuestión antropológica sobre todo porque además es fundamental que se lo plantee la sociedad, que no se lo está planteando. Todos somos testigos, pues, de problemas que la sociedad actual tiene y que están constantemente ahí presentes en los medios. El problema de la marginalidad, el problema de la inmigración, por supuesto, el problema de la violencia machista, el problema que vemos en todas partes, pues, de los abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad pretende que todo eso se soluciona poniendo leyes. Aparece este problema, vamos a hacer una ley. Nadie se pregunta por qué aparece ese problema, qué tipo de persona está produciendo, entre comillas, nuestra sociedad. Y esa pregunta es clave, porque todo lo que está apareciendo es consecuencia de un tipo de persona que está la sociedad produciendo. Entonces, todo es fallido, porque claro, aparece un problema, ley, ¿qué te pido? Otro problema, otra ley, otra ley, otra ley, así como si eso solucionara las cosas, porque echa la ley, echa la trampa, lo sabemos, y la ley no soluciona el comportamiento humano. Ya lo dijo Jesús también, ¿no? Y todo el Nuevo Testamento. Entonces, pero eso que ocurre en la sociedad no puede ocurrir en la escuela católica. No puede ocurrir en la escuela católica. Nosotros tenemos que evidenciar que estamos tratando de proponer un modelo antropológico que, por supuesto, tiene su referente en Jesús, que no es un tratado, que no es una ley, que es una persona y que es una vida y que es un tipo de vida y de relación que nos revela ex homo, diría Pilatos, ¿no? Aquí está el hombre. Y nos lo recuerda perfectamente el concilio en la Gaudium et Spes. Antes nos lo ha recordado también Andrade. Es un documento profundamente antropológico que no puede dejar de iluminar nuestra antropología. En realidad, dirá el concilio, en Gaudium et Spes, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, primera función que tiene necesariamente que abordar la educación católica en sus centros es evidenciar la antropología. ¿Qué tipo de persona estamos queriendo educar? Porque todo, absolutamente todo en un centro educa. Desde la arquitectura hasta el tipo de disciplina, hasta el modo de explicar las materias, hasta, por supuesto, las relaciones humanas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de persona queremos y buscamos? Teniendo en cuenta eso
y teniendo en cuenta precisamente la sociedad actual y el diagnóstico de lo que ocurre en la sociedad actual, que en muchas ocasiones el mismo Papa Francisco ha descrito con mucha precisión y con un lenguaje muy directo, y que podemos encontrar en los últimos documentos ya citados aquí, pues teniendo en cuenta esa situación del hombre en la sociedad actual, esa especie de idea, cultura, ambiente sobre lo que es el hombre, lo que constituye su felicidad, cómo hay que tratarlo, etcétera, etcétera, pues teniendo en cuenta eso, yo me atrevo, y os lo he puesto ahí, a indicar 3 aspectos que no pueden faltar en la educación de la persona humana en un centro católico cristiano hoy en día. El primer aspecto que os he puesto es educar desde y para una antropología relacional frente a la autorreferencialidad, cuanto insiste el Papa en esa persona autorreferida a sí misma, y a su fruto más común, que es el homo consumens. Esto me parece importantísimo. Si recorremos los documentos sobre la educación, no voy a hacer ahora un recorrido por esos documentos porque sería muy largo, vemos siempre una alusión importante a esta antropología relacional. Y digo que el fruto más evidente de la antropología autorreferida, es decir, de la autorreferencialidad, que es precisamente lo que gobierna en este momento el pensamiento, no explicitado, pero sí vivido en la sociedad actual, ¿no? El hombre referido a sí mismo. Yo soy el centro de la verdad. Yo soy el centro de lo que tiene que acontecer a mi alrededor. Esa falta de referencia fuera de sí, pues digamos es el hombre, el homo consumens, ¿no? Ya se ha hecho muchas reflexiones, están haciendo interesantes sobre ese homo consumens. Adela Cortina tiene una reflexión sobre este hombre que se está construyendo, que es interesante. Y que, cuidado, también nos afecta a nosotros y afecta incluso a la pastoral. Yo muchas veces me pregunto que a lo mejor lo que estamos haciendo, antes se ha aludido aquí al marketing, ¿no? Pues es que estamos haciendo una pastoral de consumo, que digo yo, ¿no? Es decir, nos transformamos en una especie de Corte Inglés de cosas, de experiencias espirituales. A ver qué hago, qué circo monto, qué se me ocurre para hacer esto atractivo y vengan a consumirlo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, cuidado, porque esto del homo consumens está muy metido. Entonces, es el fruto de la autorreferencialidad, ¿no? Porque, ¿qué pretende un centro comercial? Pues que tú entres allí y soy el rey. Y aquí me ofrecen cosas y yo cojo lo que me gusta. Y si no me gusta, me voy. ¿Sí? Está claro. Yo soy el centro. El cliente siempre tiene la razón, dirá el Corte Inglés. Entonces, frente a eso, la antropología relacional. ¿En qué consiste la antropología relacional? Consiste en que nosotros concebimos el ser humano a la luz de la revelación como un ser que no está referido a sí mismo sino a otro. Y esto es gordo y muy difícil de transmitir hoy en día, ¿no? Es decir, lo que soy lo he recibido. Yo no tengo nada que no haya recibido. Y eso hay que educarlo desde los pequeñitos, ¿sí? Desde infantil, en nuestros centros, hasta los bachilleres. Entonces, educar
en la antropología relacional, como os decía, es educar sabiendo que yo no soy yo, sino es por el otro y por lo otro. Yo a veces les digo a los mayores también, digo, mirad, aquí hay un problema que está en el ambiente. Ese problema es la identificación de la libertad con la independencia. Es un problema antropológico. Digo, eso es falso. Que levante la mano quien no dependa de nadie, ni de nada. Una vez alguno levantó la mano y digo, no, yo soy independiente, tal, así. Espera que te quitemos el oxígeno de aquí y a ver qué te pasa, ¿no? Tú dependes del oxígeno, dependes de la naturaleza. Tenemos que aprovechar esa tendencia actual a la ecología, que el Papa ha subrayado con la encíclica sobre la antropología vista en un sentido cristiano, porque es una casa común la que tenemos que defender. Tenemos que aprovechar eso para decir, es que, señores, somos dependientes. Entonces, y si no te digo, bueno, yo estoy hablando ahora contigo, tú me entiendes, pero me entiendes porque sabes español, pero tú el español, ¿qué pasa? Que ya lo traías en los genes y de repente el gen ya explotó y tú ya sabes hablar español, ¿cómo lo has aprendido? Y así podemos decir de todas las características del ser humano. Entonces, no somos independientes, somos dependientes. Pero educar en la antropología relacional tiene que atender a dos aspectos fundamentales en la educación de la persona. Primer aspecto es educar a la persona en la gratitud, que es fruto del reconocimiento de lo que yo soy y tengo, es dado. Es dado. Lo que soy y tengo como persona es regalado. Desde el cuerpo mismo hasta toda la vida espiritual desarrollada en la persona. Entonces tengo que ayudar al niño desde pequeño a ser agradecido, a reconocer todo lo que está recibiendo. Pero al mismo tiempo y progresivamente, desde la infancia ya hasta la adolescencia más madura o la juventud, el otro aspecto que hay que educar es la responsabilidad, que es fruto de la toma de conciencia de que sí, yo dependo de los otros, pero también es verdad, y me voy dando cuenta progresivamente, de que los otros y lo otro depende de mí. Entonces tengo que dar una respuesta, tengo que ser responsable frente a lo que me rodea. Y eso progresivamente. Claro, el bebé evidentemente es el dependiente más dependiente, como sabemos, ¿no? No puede, es como una cosita que está ahí y que está dependiendo totalmente. Pero progresivamente, a medida que va tomando conciencia de sí mismo, tiene que también tomar conciencia de que lo que le rodea depende de él. Claro, eso tiene que formar el eje antropológico de la educación en una escuela católica. Educamos personas en la antropología relacional, es decir, personas agradecidas y responsables. Esto es fundamental. Claro, aquí tropezamos con un problema, y es que pocas veces los que estamos en la escuela, en el colegio, pues nos damos cuenta de ello, nos planteamos estas cosas. Porque claro, llegan nuevas leyes y a ver qué dice la ley sobre la educación, a ver qué
que los nuevos currículos, las nuevas formas didácticas, la nueva didáctica, etcétera, bueno, todo esto nos ocupa y perdemos la perspectiva. Pero esto tiene que ser fundamental. Porque, claro, ¿por qué haciendo esto evangelizamos? Porque el problema de la fe en el mundo actual es un problema fundamentalmente antropológico. Un hombre autorreferido, una persona autorreferida no puede ser creyente, porque ser creyente quiere decir justamente lo contrario, que yo me refiero a otro. Entonces, si no educamos a personas abiertas a la alteridad, que esa es la antropología relacional, no podemos tener creyentes. Y la escuela evangeliza educando personas capaces de fe. Muchas veces no podemos educar la fe porque no existe. Antes se nos ha recordado la primera evangelización, la tenemos en la escuela. Muchos de nuestros alumnos, muchas de nuestras familias no son creyentes. Traen a los alumnos, traen a los hijos, que son nuestros alumnos, porque parece que les gusta el tipo de educación, pero no son creyentes. Ahora bien, la escuela católica lo que tiene que hacer es educar personas capaces de fe, capaces de fe. A lo mejor no son creyentes, pero por lo menos que salgan siendo capaces de incorporar la fe, que es lo contrario a la autorreferencialidad. Segundo aspecto antropológico muy importante es desde esa antropología relacional hay que educar en y para el amor. Pero claro, el amor, el año pasado, aunque yo estoy ya más que súper jubilado, pues tuve que dar clases de religión en segundo de bachiller y porque hubo que fragmentar los grupos y no había profesores, y me dijeron, oye, yo había dado y había escrito libros y tal, en mi época más joven, evidentemente. Total que, bueno, pues me vi dando clases de religión en segundo de bachiller el año pasado. Este año ya no, porque parece que hay más normalidad. Y entonces, una anécdota en clase, una chica, pues estábamos hablando un poco del amor y tal, bueno, de la antropología, en realidad. Y levanta la mano y dice, bueno, ¿por qué la Iglesia condena el adulterio? Porque en el adulterio también hay amor. Entonces digo, bueno, cuando tú dices que hay amor, el adulterio, ¿qué es el amor para ti? Es decir, tú dices que en el adulterio hay amor, ¿qué amor? ¿Cómo se nota y qué es ese amor? No me supo responder. Claro, en principio, evidentemente, pues la identificación, que además es muy típica de la adolescencia, pues amar a alguien es sentir tilín por ese alguien. Entonces, claro, pues ya, evidentemente, pero nuestro concepto del amor se inspira en Jesús, una vez más, porque es una cuestión antropológica de base, ¿no? Entonces, educar para el amor requiere educar para la responsabilidad, que ya lo he dicho antes, es decir, darme cuenta de que el que está a mi lado, lo que está a mi lado, todo depende también de mí. Somos interdependientes, no independientes. Pero requiere también educar en la libertad. Ese binomio libertad-responsabilidad es fundamental en la educación. Requiere educar en la libertad. Pero la libertad tiene que ser sentida como la capacidad para ser y actuar yo mismo desde mi propio ser, desde mi propia realidad. Y hay que evitar todo lo que es, hay que ayudar a evitar todo lo que es actuar movido por otros motores externos a mí que me hacen simular, que me hacen condescender con ciertas cosas. Tenemos a jóvenes que están actuando
de manera que cuando se les toma aisladamente rechazan, pero que no pueden evitar porque se sienten sometidos a una presión social, sea en los medios, sea en las redes, sea simplemente en las relaciones. Es que si no hago esto, entonces educar la libertad es educar la capacidad de tenerse uno mismo en las propias manos, ¿no? Y eso pues es difícil. Al mismo tiempo, reconocer esa libertad en la educación también resulta a veces difícil para la relación profesor-alumno. Y finalmente, volviendo y terminando sobre la cuestión antropológica, educar desde y en la relación interpersonal, eso es fundamental. Es decir, no se puede educar simplemente porque yo introduzco a una persona, a un niño, a un adolescente en un molde. A veces pues se ha pensado en eso, ¿no? Es una masa informe, el niño, el adolescente, una masa informe, y entonces la educación lo que hace es generar un molde, yo introduzco esa masa informe y adquiere una forma. ¿Sí? No. La educación requiere disciplina, requiere un marco, ¿sí? Un marco externo al que hay que ajustarse, pero no puede identificarse educación con la adaptación a una disciplina o a un molde. Educar, educere, sacar de, es precisamente acompañar a la persona que no es una masa informe, sino que nace ya con unos dones particulares, a que desarrolle todos esos dones, a que realmente los saque a flote. Pero eso no se hace a base de disciplina, ni tampoco a base de meros conocimientos, sino a través de la relación interpersonal. Volviendo a la antropología relacional, lo que hace emerger de nosotros mismos lo que somos es la relación con el otro. A mí me gustó mucho, leí por casualidad, en un discurso de Juan Pablo II a los sacerdotes en un Jueves Santo, en 1985, decía que es una cosa que se puede aplicar también no solamente a los sacerdotes, sino a todo educador, ¿no? Dice, cada uno de nosotros, decía el Papa a los sacerdotes, pero podemos decir que también a los educadores, ha de distinguirse por una accesibilidad parecida a la de Cristo, hablando de esa relación interpersonal, ¿no? Es necesario que los jóvenes no encuentren dificultad en acercarse al sacerdote, al educador, y que noten en él la misma apertura, benevolencia y disponibilidad que todos encontraron en Cristo, ¿no? Frente a los problemas que le agobian. Un poco lo que nos ha comentado antes Andrade, y no añado así nada nuevo, ¿no? Y entonces el Papa dice, nuestro diálogo y relación tiene que ser un diálogo de salvación. Educar, pues, desde y en la relación interpersonal. Y paso a un segundo punto importante en la relación educativa, que es la iluminación de la cultura desde la fe. Hemos dicho, es fundamental en la escuela cristiana evidenciar la antropología y que esa antropología guíe todos los actos educativos, todos. Segundo lugar, es importante que la escuela ilumine la cultura desde la fe. Este es otro de los temas que el Concilio, en Gravissimum Educationis Momentum, lo insinuó y que también, desgraciadamente, no se usa mucho. El Concilio Vaticano II, en su capítulo sobre la cultura, en Gaudium et Spes, tiene una afirmación que es muy, muy, muy fuerte y que afecta directamente a la escuela. Dice, en Gaudium et Spes, el Concilio, e inaugura así
el capítulo sobre la cultura. Es propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadera y plenamente humano si no es mediante la cultura. Es decir, y ahora define un poco la cultura, no me detengo ahora en eso, pero es una afirmación potente. Y claro, si la escuela cristiana tiene que educar a la persona humana, pues tiene que hacerlo, lógicamente, a través de la cultura, que además es lo típico de la escuela, como es lo típico también de toda institución educativa y también pues de las universidades, de las facultades, que nos lo recordabas también en la presentación. Es importante esta tarea. Pero claro, es otra de las reflexiones que falta muchas veces en nuestros centros educativos. Es reflexionar sobre la cultura en la que estamos viviendo y que es la que está formando. Y entonces reflexionar sobre qué tipo de cultura estoy transmitiendo yo a través de mi estructura, de mi institución escolar. Entonces, el concilio ya hablaba de que la buena nueva de Cristo tiene que iluminar las riquezas y todo lo que la cultura tiene de auténticamente humano. Pues eso debemos hacerlo. Os he puesto ahí, lo tenéis. En tiempo del concilio, el superior general nuestro de los marianistas era el padre Paul Hofer, un alsaciano, hombre muy de su época, muy identificado con toda la antropología francesa del momento, que tanto influyó también en el concilio, la teología de entonces, y él fue uno de los superiores generales elegidos por la Conferencia de Superiores Generales para ser padre conciliar. Entonces él estuvo en el concilio y estuvo en la subcomisión sobre la enseñanza y fue uno de los artífices de ese documento Gravísimo in Educationis, junto con otros. Era una comisión, no recuerdo ahora de cuántos, pero 6 o 7 personas. Entonces él escribió una circular, que es más bien un librito, después del concilio del año 65, que él tituló con ese título, que va con lo de hoy también, Valor pastoral de los colegios católicos. Y es interesante porque él describió qué significa eso de iluminar la cultura desde la fe. Y él dice que eso hay que hacerlo trabajando en 2 sentidos. En primer lugar, dar un sentido cristiano a los valores del mundo profano. Es decir, discernir los valores del mundo profano a luz del Evangelio, dar un sentido cristiano a los valores del mundo profano. Y entonces él insistía, dice, cada ciencia, cada saber, debe guardar su consistencia propia, decía él, pues las verdades que revela cada ciencia son respetables en sí mismas. El hecho de mirarlas como una preparación a la fe no significa de ninguna manera que no puedan tomárselas en serio por sí mismas. Y él insistía mucho, el profesor católico tiene que ser tan riguroso, tan entusiasmado como el que no lo es cuando enseña una ciencia, cuando introduce en un saber. Y entonces él ya diagnosticaba algo muy importante que se ha dado, desgraciadamente, y se sigue dando. Él decía, muchos cristianos, él decía, de ese modo, aunque insensible y discretamente, el maestro cristiano desarrolla en el alma de sus discípulos el espíritu de fe, insensiblemente, porque está iluminando desde el Evangelio los valores de este mundo, ¿no? De la cultura, el juicio cristiano sobre el mundo y los hombres.
Y él decía, muchos cristianos, incluso practicantes, no son cristianos más que de nombre porque una educación estrictamente profana, incluso a veces recibida en las aulas de un colegio católico, no les ha habituado a entretejer las luces y las exigencias de la fe con los problemas humanos a los cuales les enfrenta la vida sin cesar. Entonces, él dice, sus conocimientos religiosos han quedado cortados de sus raíces humanas, no captando la armonía que une a ambas, han sido arrastrados y extraviados por los prejuicios y por los juicios paganos. Es que es fundamental mostrar la armonía entre los valores humanos de las culturas, cualquier cultura, y de la cultura actual y de nuestra sociedad actual con el Evangelio. Esta tarea es muy importante. Pero también, como decía el padre Ofer, en una segunda dirección, ¿no?, incorporar al cristianismo los valores procedentes del mundo profano. Y él decía, esta evolución en el método de enfocar las disciplinas profanas corresponde, por otra parte, a la evolución de la cultura misma. Por él dice, la cultura se separó desde el Renacimiento de la fe. Y entonces está desarrollando, la cultura desarrolla valores al margen de la fe. Y entonces él dice, todo lo que es humanamente bello y bueno puede ser adoptado por la gracia y ofrecer un terreno favorable a su acción. En el mundo que nos rodea y que evoluciona al lado del cristianismo y a veces contra él, las irradiaciones de la verdad divina son fácilmente perceptibles si tenemos los ojos abiertos y acertamos a dialogar con los hombres. Esto lo escribió en el año 65. Y esto es muy importante, muy importante. Si echamos la vista atrás y uno, por ejemplo, ve la Revolución Francesa y lee y aprende que aquella revolución proclamó igualdad, libertad, fraternidad, esos valores son evangélicos. Entonces, tenemos que asimilarlos desde el Evangelio, aunque se proclamaran al margen de la Iglesia institución, incluso contra la Iglesia por la persecución que generaron. Desde el Renacimiento, la cultura se ha separado. Entonces, ya nuestro superior general nos advertía de eso. Hay que incorporar a nuestro mensaje en la escuela los valores procedentes del mundo profano, y que son valores cuando los analizamos a la luz del Evangelio. En realidad se adelantó así a lo que ya Pablo VI en la Evangelii Nunciandi nos recordaba. Y recordáis aquel texto famoso, aquella frase famosa, la ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Entonces esta función de la escuela es fundamental. Estamos transmitiendo una cultura, pero la transmitimos iluminada por el Evangelio. Y transmitimos la cultura que viene de la sociedad y también transmitimos y asumimos valores que muchas veces vienen al margen de la Iglesia. Y eso, ¿por qué? Pues porque en el fondo, si admitimos el enfoque de Gaudium et Spes, Dios no es ajeno a cualquier cultura humana. En el fondo, cualquier cultura humana, y ahora que estamos en un mundo globalizado y las culturas aparecen ante nosotros, en el fondo cualquier cultura humana está ahí con una pregunta subyacente, que es la pregunta de la trascendencia, del sentido de la vida y en el fondo sobre Dios. Entonces, a mí me parece que en un centro educativo católico cristiano tenemos que mirar la cultura, analizar la cultura que transmitimos, cómo la transmitimos. Y yo os he puesto ahí 4 rasgos
que me parecen importantes. Primero, dar sentido a cada una de las áreas en las que la cultura se hace presente. Yo enseño matemáticas, literatura, geografía, historia. Tengo que preguntarme, ¿estoy transmitiendo una cultura? ¿Eso que estoy transmitiendo, cómo está formando a la persona humana, ¿no? ¿Qué sentido tiene para mi objetivo educacional, que es la formación, la educación de la persona? ¿Qué sentido tiene eso que estoy dando, enseñando? También desde cada una de esas áreas ir construyendo esa visión cristiana de la persona y del mundo. En el fondo, en un proyecto educativo de un centro católico, es evangelizador en la medida en que aúna, enfoca todo lo que está enseñando, transmitiendo a ese objetivo, que es la concepción de la persona y del mundo según el Evangelio, ¿no? Descubrir en cada una de las áreas las diferentes dimensiones de la vida humana y cómo el mensaje de Jesús retoma, purifica, plenifica todas esas dimensiones. Y también, cómo no, la función profética de denuncia sobre las manipulaciones que la cultura está teniendo en manos de intereses económicos, políticos, ideológicos. Ese aspecto, la formación cultural, es fundamental. Y último aspecto que también subraya la Visum Educationis, la escuela católica es evangelizadora cuando educa en y para la comunidad. Esto es también una urgencia en el mundo de hoy. Ese hombre, esa persona autorreferenciada, pues se le inutiliza no solo para la fe, sino también para la comunidad. Y prueba de ello es que en nuestro mundo todas las instituciones comunitarias pues van de caída en picado, ¿no? Empezando por la familia. Claro, el hombre autorreferencial es muy difícil que construya una familia comunidad, por supuesto, ¿no? Porque hoy me gusta Pepito o Pepe y mañana me gusta Paquita o Paquito. Y el hijo pues no cuenta para nada. Bueno, ya nos lo repartiremos, etcétera. No digamos nada de la Iglesia, desgraciadamente, ¿no? No digamos nada del mundo político, o sea, ya en cualquier país. Es decir, todas las instituciones están de capa caída, pero claro, la Iglesia sabe, Gaudium et Spes lo proclamó, algo muy, muy importante. Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, estoy leyendo el número 32 de Gaudium et Spes, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino en conexión, sin conexión alguna de unos con otros, sino construyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto individuos, sino también en cuanto miembros de una determinada comunidad. Este aspecto es fundamental. Entonces, aquí el Papa Benedicto XVI insistía mucho en esto, ¿no? Hay varias citas de discursos suyos muy potentes en este sentido. Entonces, la educación cristiana en un centro, si no se hace en comunidad para educar para la comunidad, pues le falta algo, ¿no? El padre Ofer, volviendo a esa circular, y perdonad que me refiera a ellos, no son escritos así publicados y no se conocen mucho, pero él tiene una descripción de la comunidad colegial, comunidad escolar, muy interesante. Dice, la educación cristiana, como la educación en general, es más cuestión de atmósfera que de reglamento y palabras. Resulta de una lenta impregnación que se opera incluso sin darse cuenta el propio alumno.
Por lo demás, el adolescente detesta los sermones moralizadores. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Y cuando sospecha que se trata de ejercer alguna presión sobre él con el fin de obtener su asentimiento, se encabrita y se hace agresivo, pues imagina que se trata de violentar su libertad, que aún sin comprenderla bien, la estima como la niña de sus ojos. Antes hemos hablado también de eso. Binomio libertad, responsabilidad importante, ¿no? Por el contrario, se expansiona y acepta espontáneamente los valores morales y cristianos en un ambiente agradable en que todos los factores educativos convergen invisiblemente al mismo fin, donde reina un clima evangélico a base de respeto y de amor a la verdad, donde todo respira el sentido de lo sagrado y de la presencia de Dios, donde se tiene la preocupación de valorizar la persona humana, donde la firmeza de la disciplina se une a la preocupación de facilitar el ejercicio de las responsabilidades, donde reina, en fin, la unión de amistad y la unión de acción entre educadores amados y admirados. La escuela, así descrita, es una comunidad. Es, en el fondo, como un seno materno. A mí me gusta comparar la escuela como un seno materno y entonces darle así un sentido eclesial. Pero la Iglesia, más allá de la institución y de todo, en su misterio profundo es un seno materno, la Madre Iglesia, que genera las condiciones para que se dé esa nueva vida. Entonces, ese seno materno también fue el seno de María. Y es que Dios buscó el seno de María para dar humanidad a su Hijo, algo que Él como Dios no podía dar, tenía que ser una persona humana. Y entonces ese seno materno, que es María, y como tal icono de la Iglesia, pues es también la escuela, debe ser la escuela, hecha precisamente de esa comunión de orientación y esa comunión de libertad y amistad. Entonces, en este sentido, y vista la realidad actual, yo insistiría en esos aspectos que os he puesto ahí. En primer lugar, en educar en y para la relación interpersonal real frente a la virtual. Un desafío muy grande que tenemos en la educación actualmente es el desafío de las redes. ¿Por qué? Yo he hablado antes del declive de las instituciones, que son las que han socializado de siempre a la persona, empezando por la familia. Han sido esos senos maternos que han educado, no solamente a la familia, por supuesto, ese seno materno donde primero el recién nacido se introduce y donde es formado como persona, pero también otras instituciones. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que el hombre autorreferencial ha encontrado una manera falsa de relacionarse, que son las redes. ¿Por qué digo falsa? Porque, claro, en la relación virtual yo soy el jefe. Yo me relaciono con quien quiero. Y si ese no me da likes, pues entonces pum, botón y a la papelera de reciclaje, ¿no? Es decir, es una relación falsa. Anteayer, en informe semanal, un apartado, no sé si lo visteis, fue sobre los influencers o las influencers, ¿no? Entonces, que se monta una relación que no es real y que acaba destruyendo a la persona, ¿no? Entonces, es así. Y claro, eso está presente en la sociedad, ¿eh? Y vemos a lo mejor un grupo de jóvenes, nosotros porque tuvimos que prohibir el uso del móvil en el colegio, porque llega al recreo y no, el recreo pues no se trata de cada uno con su móvil y a lo mejor estás hablando con el de al lado, pero tiene que ser a través del móvil. Claro, eso no puede ser, porque la persona
se realiza a través de la relación interpersonal. Entonces, sacar a la persona de esa relación virtual para introducirla en una relación interpersonal real es importante para formarla para la comunidad. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegan y entran en la vida real, pues la vida real les da un bofetón de aquí te espero. Entonces hay que huir a base de las drogas o de cualquier otra forma, porque se resultan incapaces de afrontar la realidad de la vida, no digamos nada del sufrimiento. Entonces, formar para esa relación interpersonal real, no la virtual. En segundo lugar, educar en y para el diálogo. Esto es fundamental. El Papa Francisco ha definido el diálogo como, él dice en el número 198 de Fratelli Tutti, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Una definición fantástica. Y sabemos que tanto en Evangelii Gaudium como en Fratelli Tutti dedica grandes y abundantes números al diálogo. Educar para el diálogo significa que a los niños y a los adolescentes hemos de educarlos, he puesto ahí, en el silencio, interioridad, escucha. Son tres palabras íntimamente relacionadas y que es importantísimo educarlas. No puede haber diálogo si yo no soy capaz de silenciar, de hacer silencio, de gozar el silencio, porque no puedo escuchar si no hago silencio. Es increíble la dificultad que tienen nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, los niños, en escucharse. Si hablan un diálogo, se montan sobre lo que el otro dice antes de que termine. Bueno, eso ya lo vemos también en el medio de comunicación, ¿no? Basta que veamos un debate y aquello parece que la escucha brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, el silencio, la interioridad, ser consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que vivo por dentro, y la escucha son fundamentales para educar el diálogo. Y luego ayudar a mantener la tensión identidad-alteridad. Esto es muy importante porque el problema del diálogo está aquí. Solamente puedo dialogar si soy capaz de mantener la tensión entre identidad y alteridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que muchas veces se rompe el diálogo, eso lo sabemos no solamente en el nivel interpersonal, sino también en el nivel social y político y todo, porque con la aparición del otro yo veo amenazada mi identidad. Entonces, no soporto al otro y no puedo dialogar con el otro porque quiero mantener mi identidad. Y eso, pues, nos pasa en todos los niveles, ¿no? Y claro, hay que educar en el sentido de que mi identidad, y eso es fruto de la antropología relacional a la que he hecho alusión antes, es una identidad en camino, es una identidad en evolución. Yo no soy ahora, mi propia identidad no la vivo de la misma manera que cuando tenía 14 años o 15 años o 20 o 30. Entonces, ¿por qué? Pues porque las relaciones siguen. Y toda relación me aporta algo. Toda relación es capaz de ayudarme a incorporar algo en mi propia vivencia de la vida y de mi propia identidad, a comprenderme incluso mejor, ¿no? Entonces, esa apertura de la identidad a la relación la coloca en tensión con la alteridad. Y esa tensión hay que darle un sentido positivo. Porque también el diálogo intercultural, que es fundamental educar en él en la escuela, se basa en eso, en que no tenemos que generar guetos, no tenemos tampoco que generar escuelas identitarias a base de radicalismos,
de decir, no, que nosotros no somos como esos, ¿no? Sino en diálogo. Y esa tensión, identidad, alteridad, hay que educarla. Y eso es difícil. Muy difícil, pero es una necesidad actual enormemente importante. Desde esa necesidad también hay un documento que es de 2016 o 14 de la Congregación de Educación Católica sobre el diálogo intercultural en la escuela. Yo os he puesto ahí algunos criterios que ya no voy a desarrollar para ese diálogo intercultural porque el tiempo se nos acaba. Entonces yo quiero terminar saltándome unas cuantas reflexiones que tenía más, pero dejándolas porque el tiempo es el tiempo, diciendo que no he aludido a un aspecto importante de la evangelización en la escuela, que es la catequesis. Lo que he dicho no quiere decir que en la escuela no quepa la catequesis, también cabe, pero es otra tarea. He querido subrayar, como decía al principio, que la escuela por sí misma, haciendo lo que tiene que hacer como escuela, que es la educación de la persona, a través de la cultura y de su inserción en su socialización, inserción en el medio social, es ya evangelizadora si tiene como punto de referencia en su antropología, en su visión y transmisión de la cultura, en su generación de comunidad, el punto de referencia a Jesús y al Evangelio. Y voy a terminar haciendo alusión a un episodio del Evangelio. Y lo hago también porque me gusta y puedo como María. Es para mí también un referente en la educación. Y es el episodio de las bodas de Caná. Conocemos el episodio de las bodas de Caná en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en donde, a mi modo de ver, Juan presenta a María en acción. Es el único episodio del Evangelio que presenta a María en acción. Y es como si, sabemos que el Evangelio de Juan contempla a Jesús en su vida pública como ya el resucitado, en el fondo. Entonces es como si aquello que Jesús dijo al pie de la cruz a María y al discípulo amado, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, pues ¿cómo se traduce? Pues se traduce en este episodio que inaugura la vida pública de Jesús y su predicación del reino, y que son las bodas de Caná. Y el episodio dice que a los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Aquí vemos una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es la presentación diferenciada de María, que es el primer personaje al que se alude en el episodio, y Jesús y sus discípulos. Y me gusta esa aclaración del Evangelio. La madre de Jesús estaba allí. Y entonces quiero acompañarlo con esta diapositiva, que es pues un mural de Giotto. Está en Padova, y me gusta porque ahí podemos ver una cosa muy interesante, y es que Giotto ha representado a María y a Jesús separados. Generalmente en los cuadros de las bodas de Caná están juntos y diciéndose unos a otros, María a Jesús, cosas, y Jesús a María. Entonces, no, María estaba allí. Y estaba allí donde se cuece el asunto de la boda, que es en la cocina. Y estaba allí dándose cuenta de lo que faltaba. Falta el vino. Esa es la posición de la escuela. Está allí, en las bodas, que es el mundo actual, y está donde se cuece la cultura, donde se cuece a la persona humana, por así decirlo, y dándose cuenta del vino que falta.
También en Padua y en el Baptisterio hay otro mural. Esta es de Justo di Monavoy, en donde, fijaros dónde coloca a María. Está en el vértice de este ángulo y además tiene un doble color en su vestimenta, el color de la derecha, que es el color de la parte profana, y el color de la izquierda blanco, que es el color de la parte comunitaria cristiana. Entonces, esa situación también nos hace comprender la situación de la Iglesia, que está ahí. Está ahí y está en ese ángulo entre el mundo y el niño y el joven. Y ahí es donde evangeliza, como hizo María. ¿Qué hizo María? Decir, haced lo que os diga. Si realmente la escuela cristiana está atenta a lo que Jesús dice y a lo que Jesús nos muestra, está evangelizando. Y termino con esta otra diapositiva, que esta es de casa. No sé, los que sois de aquí la recordaréis. Es una de las tablas del retablo de la iglesia del Salvador en Ejea de los Caballeros, las bodas de Caná. Me pareció muy interesante y sugerente, además fue cartel de aquella exposición que hubo, yo creo que hace, ¿cuántos? Pues los años 80 por ahí, ¿no? Aquí en la diócesis. Porque se representa una mesa horizontal, que es la de los novios y que no se enteran de lo que pasa. No se enteran, los novios no se enteran. El fruto de este milagro no son los novios, ni la fe de los novios, porque no saben ni lo que ha pasado. El fruto de este milagro, y lo dice el relato, es que los discípulos creen. Y se forma la primera comunidad, porque termina el relato diciendo que Jesús bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Es la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Entonces esa comunidad sostiene en esa mesa vertical la mesa horizontal. Y la sostiene muchas veces sin que la mesa horizontal se dé cuenta. Y en el fondo es la beneficiada. Esa es también la posición de la escuela. Gracias.